Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Muy buenos días, amiga y amigo de Radio Monumental. Está usted en sintonía de Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina que todos los días sábados a esta hora quiere llegar a usted, ya sea que esté en su casa, en su lugar de trabajo o en su vehículo, para compartir de un hermoso pasatiempo y por supuesto también para estarle informando de lo que sucede con nuestros océanos, que son tan importantes para la vida del planeta. No son los bosques, son los océanos los principales responsables de generar el oxígeno para este planeta. Así que tenemos mucho que aprender y este programa procura compartir con ustedes ese tipo de información, sensibilizarlos para que entre todos procuremos que este recurso natural siempre siga siendo valioso para la humanidad. Muy buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, don Hernán, y muy buenos días a todos los amigos que nos escuchan a través de las ondas radiales de Radio Monumental, la radio de Costa Rica, los 93.5 de la frecuencia modulada. Gracias por estar una vez más en compañía de Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos que busca contarle un poco más acerca de los esfuerzos que hacemos en el país y hasta más allá de nuestras fronteras sobre conservación de nuestros recursos naturales con mucho énfasis en nuestros recursos marinos, y busca también compartir buenas prácticas para darle mejor calidad de vida a esos seres que tenemos en nuestros hogares cuando decidimos tener una pecera. Don Hernán, damos gracias al Creador por una semana más, una oportunidad de poder llegar a lo mejor a los hogares, a los automóviles o a las oficinas de la gente que nos sintoniza a esta hora en esta mañana de sábado, y que por supuesto nos sentimos muy agradecidos con ellos, bien acompañados en el Control Master Monumental con Pablo Díaz. Así que estamos prestos para tener un programa, don Hernán, muy especial. El fin de semana pasado celebramos muchísimo, don Hernán, con esta donación que le hicimos al CIMAR. Seguimos celebrando y nos sentimos muy orgullosos de seguir apoyando todos los programas de conservación y de investigación que tiene el CIMAR en la Universidad de Costa Rica, y que nos han comentado muchísimo y agradecido muchísimo también la gente a través de las redes sociales esa experiencia que tuvimos de ser parte junto con la empresa privada de la donación que le hicimos al CIMAR. Así es, Ricardo, y estamos desde ya también preparando el programa del próximo sábado, porque queremos presentarles a ustedes muy buenas noticias, por lo menos para los que son amantes de la acuariofilia marina. Tenemos muy buenas noticias, y para quienes no son amantes de la acuariofilia pero están preocupados por el tráfico ilegal que a veces surge en nuestras costas por extracción de organismos marinos sin permisos, pues le vamos a tener una buena noticia, porque ya vamos a tener un instrumento adicional de cómo controlar esas prácticas ilegales. Sí, así es, así que vamos a seguir con las buenas noticias en lo que al gremio de la acuariofilia se refiere, pero vamos a dar más detalles en nuestro próximo programa. Don Hernán, hoy vamos a tocar un tema que es un tema que se las trae y que uno ve muchísimas consultas en redes sociales, y generalmente cuando hablamos con los dueños de acuarios también vemos que hay mucha gente que se acerca a las tiendas con una necesidad muy particular, y es que muchas veces nos vemos obligados a tener una mudanza, porque a lo mejor la casa en la que vivimos es alquilada y decidimos pasarnos a otro lugar, o porque vendimos la casa y adquirimos otra, o simplemente porque queremos hacer lo que llamamos un upgrade de nuestro propio acuario, ¿verdad? Queremos estrenar un acuario a lo mejor más grande o con otro tipo de condiciones, y la gran pregunta es, ¿qué hago? ¿Cómo puedo mudar, mover, trasladar mi acuario sin que haya un desequilibrio y un descalabro, francamente, de la vida que hay dentro de esos 4 cristales? Sí, Ricardo, es un tema muy interesante. Vamos a entrarle con pinzas al mismo, pero yo quisiera sumar también otras posibilidades, lo cual hace el tema un poco más amplio. Por ejemplo,
no necesariamente tenemos que movernos de casa o de apartamento. A veces tenemos un acuario pequeñito, ¿verdad? Y nos estamos moviendo a uno más grande. Y después está esa circunstancia de que sí, me estoy moviendo de casa, me estoy moviendo de apartamento, pero no es lo mismo el traslado entre los dos puntos, ¿verdad? Cuando hay distancias cortas que cuando hay distancias largas. Entonces vamos a tratar de conversar sobre los temas de mayor cuidado que hay que prestarle en estos momentos, y hay también la posibilidad, porque para todos estos que hemos señalado ahorita tenemos la posibilidad de planificar, que vamos a conversar del tema de planificación, Ricardo, pero también hay momentos en donde esa mudanza es forzada. Es lo que yo llamo la peor pesadilla tal vez para un acuarista, en mi caso la que ya me persigue por casi 20 años, porque yo mantengo el mismo acuario de hace 20 años y uno cruza dedos de que algún día, y sobre todo Lady Murphy, no sea cuando uno no está en la casa y se le ocurra abrirse una grieta entre los cristales y comenzar una fisura. Pero bueno, esas son las prácticas que nos corresponden cuando no tenemos la posibilidad de hacer planificación. Entonces hay que también estar preparados y considerar que pueden darse esos momentos. Y si ya sabemos que nuestro acuario pues va cumpliendo cierta antigüedad, que se nos está haciendo pues viejito en cuanto a los cristales, pues vayamos planificando. En mi caso, obligatorio, Ricardo, pues tener una piscina plástica de esas que se usan para los niños en la época de verano, calculando que pueda tener la capacidad de recibir todo ese inventario de organismos que tenemos y un poquito más, porque normalmente esas piscinas pues son muy frágiles en cuanto al piso, en cuanto a sus paredes, entonces no está de más que compremos un plástico adicional grueso que nos sirva de protección. Pero bueno, vamos a entrarle tema a tema a el día de hoy, la mudanza de los acuarios. Sí, don Hernán, usted ha tocado un tema que yo creo que es hasta escalofriante para muchos de nosotros, ¿verdad? Es un tema que generalmente nos preocupa muchísimo, y es la situación que en la mitad de la noche, un fin de semana, enfrentamos una situación de un rompimiento de un cristal, ¿verdad? De un vidrio, o que tal vez la pega de silicón se dio por alguna razón y hay que actuar, y es más común de lo que nosotros creemos, lamentablemente, sí. Y le hemos dado campo a contingencia, como dicen los gringos, a disaster recovery para los acuarios, ¿verdad? Cómo hacer para sobrevivir en una situación de contingencia así. Y recientemente hablaba con un amigo de la casa, como es el doctor Edward Müller, con el que hemos compartido muchísimos micrófonos acá en Acuariofilia Marina, un gran amigo de nosotros, y él con un acuario de 1000 galones enfrentó una situación así. Y precisamente lo que usted dijo, don Hernán, la piscina de niños fue lo que salvó, porque usted imagínese lo que es movilizar las colonias de corales y los peces que se tienen en 1000 galones. Sí. Pero bueno, esas son las traslados obligatorios que tenemos que enfrentar en algunos momentos, que también dan paso a la planificación. Yo creo que ese es si pudiéramos describir los momentos que hay que tener en consideración, tendríamos que hablar básicamente de 3 momentos. Un momento de planificación, un momento donde ya estamos manos a la obra, y posteriormente lo que viene, la etapa post instalación, porque la estabilización. No se trata de ok, ya nos pasamos y que no, hay que darle un seguimiento, y vamos a hablar de esas. Pero podemos empezar por la primera, la parte de planificación, Ricardo. Entonces, según tengamos las condiciones, podemos hacer planificación. Si es prepararnos para un desastre inesperado, pues no hay día ni hora anunciada, pero eso no quita que nos podamos preparar. Y entonces el poder tener reservorios plásticos grandes, el poder tener esa piscina, el poder siempre tener sal para los casos de emergencia, y quienes se perdieran el programa donde hablamos de situaciones de emergencias, pues los invitamos a escuchar el podcast que está disponible en el sitio de la asociación. Ahí entramos a profundizar todos esos detalles de los casos de emergencia para no tener que repetirlos en este momento.
Pero esa etapa de planificación, ya cuando sabemos que nos vamos a trasladar de casa, cuando sabemos que nos vamos a mudar de un acuario más pequeño a uno grande, también tiene sus detalles, ¿verdad? Entonces, el prepararnos con tiempo. Y aquí vamos a por lo menos yo quiero decirles que el tener esos reservorios, esas cubetas, esos estañones plásticos, no los limitemos. A ver, no se trata de salir a comprar y hacer un gasto innecesario. Siempre haya amigos en la acuariofilia a los cuales podemos tocar la puerta y pedirles prestado. Porque esas cubetas, indistintamente de si son tamaños grandes o pequeños, Ricardo, el peor error es no tenerlas suficientes. Y se dan casos cuando estás haciendo ese traslado que se puede dar alguna emergencia y tenés que recurrir a cubetas. Entonces, nunca son muchas, siempre hay que tenerlas presentes. Por supuesto, el tema de la sal, preparar agua para esos cambios. Si tenemos una pecera de 50 galones y nos estamos moviendo a un acuario más grande de 100, 200 galones, pues tenemos que tener ya esa agua preparada por RODI y tenemos que ver la capacidad de nuestro filtro de RODI, porque aquí no se mide la filtración por horas, sino por días. Entonces, ¿cuál es la capacidad? ¿Con cuántos días de antelación tengo que ir reservando agua? Y sobre todas las cosas, Ricardo, algo muy importante. Como es algo planificado, no deberíamos, por lo menos es mi recomendación, hacer un cambio un día domingo. Un día domingo cuando las tiendas normalmente tienen horarios de apertura muy cortos y otros también están cerrados. Y en esto siempre pueden haber emergencias, Ricardo. Sea porque te trasladaste y hay alguna tubería que falla, o te faltó algo para esa tubería y no hay ningún negocio que maneje temas de plomería abierto o acuarios que te puedan resolver las emergencias. Entonces, o hasta la gente que le pueda ayudar a uno, que le pueda echar la mano, ¿verdad? La disponibilidad. Sí, sin duda alguna. Entonces, yo sugeriría que dentro de esa planificación, hasta el día debería de estar considerado. Dentro de esa planificación, por supuesto, tenemos que hacer un repaso y hacer un checklist con tiempo de lo que vamos a ocupar. Cosas básicas: ¿tengo o no tengo una red para capturar los peces? ¿Tengo o no las mangueras para sifonear? ¿Tengo o no esos contenedores donde depositar la roca separada? Esta me la voy a dejar, esta no me la voy a dejar, para no hacer tanto desorden en la habitación. En el caso de los organismos, puedo ponerlos juntos, puedo ponerlos separados por razones de agresiones en espacio cerrado. Por supuesto, tener algunos acondicionadores de agua en caso de algún pico de amoníaco, tener la capacidad de reacción, no a última hora salir buscando qué producto puedo usar para neutralizar el amoníaco que se está formando. Tengo o no una bomba de aire con la posibilidad de sostener, no solo pensando que por algún factor el tiempo se alargue. No dio la tubería, un aquascaping que tenía diseñado se fracturó, se quebró, hay que volver a pegarlo, etcétera, etcétera, y eso puede provocar que el tiempo se extienda. Entonces, pensemos también en otro escenario, que se va la luz durante ese proceso. Entonces, tenemos que tener la capacidad de reaccionar, no solo oxigenando esos peces que están ahí, sino también por lo menos tener uno o dos que nos funcionen con batería, o idealmente otro tipo de soporte. También, Ricardo, hay una pregunta que creo que le podemos dar un poco más de tiempo, porque debemos conservar o no la roca y la arena. Yo creo que eso merece un apartado que le podamos hacer. Pero continuando con esa lista de elementos, el tema de tener bacterias disponibles, ya sea en lo personal, yo prefiero tener una buena cantidad, no andar limitado. Sabemos que hay presentaciones de 250 mililitros, medio litro, 1 litro, e inclusive hasta de galón. Dependiendo del tamaño
del inventario que uno tenga de organismos, pues movámonos entre el litro y el galón, porque uno no conoce las circunstancias que se puedan dar. Hay que estar preparado. Hay otro elemento que también yo sugiero, porque si hay la posibilidad de planificar, yo sé que me voy a mover de un acuario de 100 galones o de 50 galones a uno de 200, 300, 400 o más, podríamos con tiempo suficiente poner a madurar roca viva o madurar bloques. Entonces, recordemos que aquí, según el proceso que uno quiera hacer, si uno, por lo menos en mi caso, que es el que yo siempre sugiero, que es procurar reproducir en ese proceso de maduración idealmente bacterias autotróficas y no heterotróficas, va a implicar que tengamos que hacerlo con buen tiempo y va a implicar que hay que crearles las condiciones ideales para que esa variedad de bacteria autotrófica especial que buscamos sea la que mayormente vaya a poblar esa roca o esa arena. Entonces, podríamos pensar en utilizar un contenedor plástico totalmente aparte, en donde pongamos con tiempo a ciclar ahí esa roca y esa arena, con la salinidad, con el manejo de temperatura, con la cantidad de ppm requeridos de amoníaco como alimento, etcétera, para que tengamos ya sea una compensación o un refuerzo, que al pasarnos a un nuevo acuario, pues sepamos que no vamos a tener problemas de picos de amoníaco o de ciclado. Entonces eso es algo que a veces se nos olvida y hacemos el cambio, y tenemos que entender que aun cuando se hagan esfuerzos por tener roca limpia, por arena limpia, por un buen equipo de organismos que le dan mantenimiento a las rocas y a la arena, siempre hay la posibilidad de que haya acumulación de desechos, y estos desechos en ese proceso pues van a dar vuelta y probablemente van a generarnos picos de nitratos y picos de fosfatos que bien que mal dentro del ciclo del nitrógeno se terminarán convirtiendo en amoníaco, y no queremos que los peces, por estar en un nuevo hogar con un aquascaping diferente, vamos a tener nuevas formaciones de territorio por parte de los peces dominantes, etcétera, va a haber bien que mal un proceso de estrés. Y si a ese proceso de estrés le estamos sumando problemas de calidad de agua, pues el resultado no va a pintar bien. Entonces, la planificación es lo que nos permite hacer este tipo de correcciones. Sí, don Hernán, yo creo que ha sido muy completo el análisis que acabas de compartir. Hay muchísimos factores que uno toma en cuenta, y qué interesante esa pregunta tan importante que nos hacemos en: voy a preservar la piedra que tengo en mi acuario, voy a preservar el sustrato que tengo en mi acuario, porque hace un par de meses a lo mejor conversamos acerca de la importancia del ciclado correcto, recuerda, y ese tema, si nosotros vamos a preparar un acuario nuevo, la gran pregunta es: ¿hacemos un ciclado completo de un acuario nuevo porque vamos a estrenar roca y arena y tenemos tiempo de planificarlo y madurarlo, verdad? Porque no es algo que pasa en una cuestión de pocos días, o necesitamos movernos rápido en un solo día, y por ende, ¿cuáles son las previsiones? Y yo me voy a ir un poquito todavía más atrás, don Hernán. Hay que entender que, por ejemplo, si uno va a hacer una mudanza y va a volver a utilizar el mismo tipo de acuario, la complejidad de transportar el vidrio sin que se dañe, que hay que empezar por entender de que la pecera hay que movilizarla completamente vacía, porque hay gente que hasta hace la pregunta: ¿será que puedo llevar los peces con un poquito de agua y me la voy jugando ahí? Y nosotros sabemos que ese es uno de los principales factores que debilita el pegamento de silicón que hay entre las paredes de vidrio. Entonces hay que planificar cómo vamos a llevar ese acuario de tal forma que no se Ricardo, golpee. Y aunque suene muy obvio, lastimosamente no lo es, porque por las historias que uno ve en los foros de acuarismo, es que quiero señalarlo. El acuario tenemos que transportarlo sin agua. Y lo señalo porque lastimosamente he visto experiencias donde o no se baja toda la cantidad de agua, se deja un remanente de agua
con la arena, con la roca y hasta con los peces ahí. Y eso genera problemas serios, desde la posibilidad de una fractura en el cristal hasta picos importantes de amoníaco, por el estrés en que estamos sometiendo a esos organismos. Acordémonos que en esa mudanza tiene que haber separación de peces. No podemos poner peces agresivos con otros que no lo son. Imagínate un grupo de cirujanos que se lleven... que ya hayan establecido su jerarquía en el tanque. Por supuesto, y además sean de los que son buenos para pelear. Entonces, tenemos que llevarlos por aparte. Generar menos estrés. Sí. Y no solo eso, probablemente tenemos que pensar inclusive en peces. Si fuera mi acuario, yo te digo, yo trataría de embolsarlos a todos por aparte. Pero tenemos que pensar en eso, en que van a haber peces que son agresivos y otros que no son agresivos. Y luego, ¿cuánto tiempo van a estar embolsados, Ricardo? ¿Cuán larga es la distancia de esa mudanza? Porque el coral no se nos va a resentir tanto, la roca, mientras esté húmeda, igual que la arena, no va a haber problema, pero el tema sí son los peces. Y si metemos varios peces en una sola bolsa, no es lo mismo que empacados individualmente, no solo por temas de agresión, sino porque el consumo de oxígeno es el cambio de pH, la formación de amonia que va a haber, ya no de amoníaco, porque el pH a la baja nos va a cambiar ese amoníaco por amonia. Luego se puede convertir en un detonante cuando abramos esa bolsa 5, 6, 8 horas después, escape el dióxido de carbono que se ha acumulado. Al escapar ese dióxido de carbono nos va a subir el pH y esa amonia que no era tan tóxica se nos vuelve tremendamente tóxica con el cambio con la subida de pH, porque se nos convierte a amoníaco. Eso me recuerda, don Hernán, una imagen de Buscando a Nemo. En Buscando a Nemo, en la película, se veía la imagen de una escena en la cual un dentista que tenía un acuario va a pasar a otro acuario y embolsa todos los peces, y en esos momentos se escapan todos los peces y quedan flotando en el mar, ¿verdad? Cerca del muelle. Yo concuerdo totalmente con usted, en el tanto podamos individualizar la mudanza de cada uno de esos peces, que vayan en una bolsa adecuada para su tamaño, con el oxígeno adecuado para la distancia que le vamos a dar, porque es que no solamente es llegar al lugar y ya se van a echar, no se van a echar, hay que aclimatarlos, ¿verdad? Porque no sabemos si la temperatura que tenemos en esa otra casa o alguno de los elementos principales, temperatura, pH, exacto, etcétera, sea diferente. Entonces hay que pasar por un proceso de aclimatación, y hasta el embalaje donde uno lleve los peces es importante. Y no meter el pez con el agua que ya lleva en la bolsa, aunque sabemos de que nosotros no le hemos contaminado ni nada, es agua que va con una carga ya de amonia o de amoníaco, por lo que no es conveniente. Tiene que aclimatarse totalmente el pez para hacer su ingreso. Inclusive hay algunos productos que sirven también para que puedan calmar un poco los peces ante una mudanza muy lejana. Hablemos de una distancia de 2 o 3 horas. Hay algunos acondicionadores que se pueden utilizar. Esa planificación, Ricardo, no es cuestión de prepararla 1 o 2 días antes. Yo les recomendaría que comiencen a hacerla un par de meses antes, ir anotando todos esos detalles. Si la mudanza es bien larga, tendremos que hablar con alguna tienda de acuarismo que nos facilite su equipo de llenado de oxígeno, porque vamos a ocupar necesariamente oxígeno. Luego también el tema de los corales, cómo los vamos a transportar. Si son fracs es sumamente sencillo. Y más si están en un rack, ¿verdad? Están ahí sí, aparte. Pero el tema es que ya un acuario establecido probablemente no solo tiene fracs, sino ya tiene algunas mini colonias o colonias. Entonces, ¿cómo transportarlas para que no se quiebren? Eso significa espacio. Por eso que señalaba al inicio que la cantidad de contenedores, de esos baldes que después usamos de la compra de la sal, o tengamos que ir a conseguirlo,
no puede ser a la carrera. Y cuando sacamos una colonia vemos, mira, no me va a caber en este balde que yo tenía preparado, porque una cosa son las dimensiones de esa colonia cuando uno está viéndolo a través de un cristal y otra es cuando sale. Y principalmente tratando de preservar su forma, su tamaño, su consistencia, ¿verdad? Y usted muchas veces, don Hernán, inclusive nos ha dicho que hay colonias que han alcanzado los 30, 40 centímetros en su propio acuario. Así es, Ricardo. Vea la complejidad de manejar algo así. Para que no se nos quiebren esos fragmentos de esas colonias, ahí podríamos echar mano a dos recursos. Tener estereofón para que ayude a separar la colonia, ya sea si permite ir flotando hacia abajo y que se mantenga en el centro sin posibilidad de moverse, perfecto. Y si no, usarla como separadores junto con bolsas plásticas que sirvan de colchón, de amortiguación para esos movimientos que puedan tener en el transcurso del trayecto, frenados, curvas, subidas y bajadas en la carretera, etcétera, y que se fragmenticen lo menos posible. También cuando ya abramos, pues habrá que tener pasta, goma, tijeras para esos fragmentos que se nos quebraron, poder rescatarlos y colocarlos en dispositivos para contener fragmentos. En el caso de la arena, Ricardo, y las rocas, yo quiero darle un tiempo, pero yo sé que se nos vienen los comerciales y estamos cortos, entonces voy a dejarlo más bien para después de comerciales. Pero el agua nunca es mucha. Así como podemos tomarnos la sorpresa de que esa colonia no cabía en el contenedor que le teníamos pensado y tiene que ir a uno mayor, eso significa agua. Y si no la tenemos lista, significa sal. Hay que tener las reservas de sal necesarias para prepararnos en esa movida. Lo otro es que desarmar equipo, uno no dimensiona el tiempo, Ricardo, pero desarmar equipo, limpiarlo, embalarlo para el transporte va a quitar mucho tiempo. Entonces, nuevamente, no escatimemos en pensar en la oxigenación de esos peces. Que tengamos ahí la posibilidad de tener algunas bombas de retorno también agitando el agua, y ya hasta último momento hacer el embalaje cuando realmente estamos listos para subirnos al carro con los peces, no cometer el error de embolsarlos desde el inicio, porque podemos perder 3-4 horas haciendo el embalaje de todo lo demás. Solo sacar, por ejemplo, el acuario de un apartamento en una segunda planta, eso va a demorar tiempo, y esos peces estaban embolsados desde el principio. Entonces, esa planificación es muy importante. Así es, hoy estamos conversando en Acuariofilia Marina sobre la mudanza de los acuarios y los cuidados que hay que tener. Vamos a separarnos unos minutos y ya casi volvemos con mucho más información. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Muchísimas gracias por estar en compañía de los 93.5 de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Esto es Acuariofilia Marina. En esta mañana de sábado, hoy conversamos acerca de qué pasa, qué cuidados, qué procedimientos, qué planificación tenemos que tener cuando nos vamos a pasar de casa y tenemos que trasladar nuestro acuario a la nueva casa, o cuando vamos a cambiar por un acuario con unas características diferentes, incluyendo uno más grande. ¿Cuáles son los cuidados? Don Hernán, conversábamos acerca de la planificación, lo que hay que tener listo, lo que hay que preparar. Pero una decisión muy importante que tenemos que hacer es qué vamos a hacer con el sustrato que tenemos, si es que tenemos sustrato, o qué vamos a hacer con las rocas, porque esa es una columna indispensable a la hora de estabilizar el nuevo acuario o preservar la vida de los seres vivos a los que vamos. Así es. Voy a entrarle al tema, Ricardo, por lo menos para dar mis puntos de vista, pero quiero señalar dos puntos que se me quedaron en la primera parte, y es: tenemos que tener claro, si nos estamos mudando de casa o de apartamento, dónde es que vamos a instalar el acuario cuando lleguemos.
nuevamente no podemos toparnos sorpresas. No pasó por la puerta el acuario, el piso aguanta o no aguanta el nuevo acuario, ya sea que nos mudemos o no nos mudemos. Si estamos moviendo de un acuario pequeño a uno grande, tengo un piso que aguanta las condiciones de 400, 500 galones de agua, con las rocas, con la arena que eso implica. Y lo otro es que también pensemos que en ese trayecto, aunque sean cortos o largos, dependiendo del país en donde nos encontremos y las estaciones del año, podríamos estar pasando de clima frío a clima caliente. Aquí en Costa Rica, en una hora estamos de la montaña en la costa, y vamos a tener una diferencia importante de temperatura, y eso tiene efectos sobre el agua que está conteniendo nuestros peces que están embalados ya. Entonces tenemos que pensar, si vamos a tener que pasar por situaciones de temperatura, el vehículo que lo está transportando va a estar expuesto a la temperatura ambiente o no va a estar expuesto a la temperatura ambiente. Si vamos a estar en esas circunstancias, es de una vez planificar cuáles van a ser las soluciones. Yo te soy honesto, yo tengo mantas térmicas que uno consigue en Amazon, son baratísimas. Yo me acuerdo, me han costado como, no me acuerdo si $3 o $4, de esas que uno ve en las películas de emergencias, que los bomberos o los paramédicos le colocan a las personas, que son como con una especie de aluminio. Por un lado son color aluminio y por el otro lado son como un color oro, y eso tiene razón de ser, ya sea para que el calor no entre o el calor no salga. Entonces, son baratísimas en situaciones de emergencias, en épocas frías, que se va la luz de la casa o se daña el calentador y estoy en época de invierno. Ese tipo de mantas pueden ser una buena solución para cubrir el cristal y que no le entre frío o no le entre calor al cristal si estamos en verano o estamos en invierno. Pero también aplica para esa mudanza. Entonces tenemos que pensar en temas de aislarlos. Si vamos a ir expuestos, ese tipo de mantas nos ayuda mucho, pero entonces también tendríamos que pensar en otro tipo de contenedor, eventualmente, no sé, alguna hielera, o buscar algún recurso que nos compensen esas temperaturas en trayectos largos. Ya propiamente con el tema de la roca y la arena, esa es una de las consultas que a mí normalmente me llegan al blog, Ricardo, donde las personas me dicen: ¿conservo la arena, conservo la roca, conservo las dos cosas o no conservo ninguna? O quiero un aquascape nuevo, porque me gustó mucho uno que vi con arcos o con una forma diferente y quiero estrenar uno. Para esos casos es que yo señalaba en la primera parte del programa que dentro de esa planificación podamos tener un contenedor en paralelo haciendo un ciclado. Si yo lo que voy a introducir es un nuevo aquascape, pues entonces ciclemos con tiempo ese aquascape, o no necesariamente el aquascape, pero sí algunas rocas que puedan ir o biobloques que puedan ir en el sump mientras el aquascape desarrolla toda la colonia bacteriana que nos ayude en el tema del ciclo del nitrógeno. Y un tip tal vez, don Hernán, que usted compartió que me pareció excelente es: si nosotros tenemos ese tiempo para preparar ese ciclado, qué útil sería con amigos acuaristas de confianza poderles haber facilitado a ellos un pedazo de roca, un pedazo de brick, así es, que nos puedan devolver a la hora de hacer el ciclado, porque ya viene cargado de bacteria muy beneficiosa para nosotros. Esa es una recomendación que siempre doy, Ricardo. Si usted sabe que lo va a hacer, ok, saque una roca, consiga una roca en la tienda muerta, désela a Ricardo, dígale: Ricardo, guárdamela por 3-4 meses ahí en tu acuario, porque tengo un proyecto de hacerle el upgrade en cuanto a galonaje a mi acuario. Esas son técnicas válidas, y la otra pues es llevar en paralelo nuestro ciclado, que no excluye también el poder dar esas semillas a los amigos acuaristas para que no la vayan madurando. Yo, Ricardo, a ver, yo digo que uno puede mantener la roca y la arena. Eso para mí es el tema de principio. ¿Pero por qué digo esto? Porque yo parto de que si somos buenos acuaristas, ese acuario ha recibido un buen mantenimiento.
Y eso significa que, por ejemplo, tratándose del sustrato, yo he tenido ahí no solo un buen equipo de limpieza, sino que me he preocupado por desarrollar durante el tiempo de madurez que ha tenido el acuario toda una infauna que le da mantenimiento a la arena, que me oxigena esa arena, que se come todos los detritos, todos los sedimentos de la arena, fuera de que eventualmente también uno pueda tener la práctica de darle mantenimiento manualmente a la arena. Si eso es así, no debe haber temor en que ese sustrato cause ningún problema en el acuario nuevo. Pero la pregunta con respecto al sustrato, don Hernán, específicamente, ¿lo sacamos manualmente? ¿Lo mantenemos en un balde húmedo, así como está saliendo del acuario? ¿Cuánto tiempo nos lleva remover todo ese sustrato de toda la pecera? Mira, por eso yo decía, no hay que hacerlo un domingo y tenemos que empezar temprano, porque todo ese tipo de cosas influyen en el tiempo de traslado. Yo lo que recomendaría es saque una buena cantidad de agua. Cuando haya disminuido la cantidad de agua, saque peces. Si hay corales que están expuestos, mientras no tengamos prendidas las luces y los queramos quemar, esos corales no se nos van a morir porque pueden expuestos 10, 15 minutos. Sacamos el agua, preparamos el lugar para recibir a esos corales y luego los ponemos ahí. No embalemos todavía, que es lo que yo decía con los peces, no embalemos hasta cuando ya todo lo demás esté empacado y listo. Peces y corales embalémoslos hacia el final, para que ganemos esos minutos con una bomba de aire, para que ganemos esos minutos con el wave maker que sigue agitando el agua. Lo que nos interesa es saquemos agua, un contenedor más amplio, podemos poner diferentes piezas de coral, no va a haber problema. Después esa agua no recomendaría reutilizarla durante el embalaje, por eso es que hay que prepararse con agua y asegurar que esa agua tenga mismo pH, misma alcalinidad, misma temperatura, etcétera, lo que hacemos normalmente cuando aclimatamos un coral o un pez, cuando lo adquirimos y lo vamos a introducir al acuario. Una vez que ya tenemos bastante vacío de agua el acuario, pues sí es más fácil manejar el tema de la arena, extraer esa arena. Si está bien mantenida, no debería de haber contaminación por sedimentación. Obviamente, si el acuario ha tenido muy mal manejo, Ricardo, conforme comences a meter la taza para sacar esa arena, eso se va a volver un chocolate. Y ahí es donde sí tenemos un peligro de que luego tengamos picos de amoníaco, porque significa que ese acuario ha tenido muy mal mantenimiento. Entonces, y valga el comentario que en el sustrato viven muchos seres o invertebrados que tenemos en el acuario. Entonces es importante tener el cuidado con ellos a la hora de extraer el sustrato. Para mí es sumamente valioso, Ricardo, porque estamos hablando que hay un reto por delante, y es que ese acuario nuevo pues tenga una madurez muy pronto, y esa madurez simplemente no sucede de la noche a la mañana. La madurez se alcanza por la gran diversidad y cantidad de organismos que se vayan desarrollando en roca y en arena. Entonces, si nosotros le damos un buen mantenimiento a la arena con organismos que viven en ella, con toda esa infauna, si además de eso tenemos un buen escuadrón de limpieza y tenemos prácticas de manejo de nosotros, una muy buena filtración mecánica, etcétera, etcétera, esa arena debería de estar incólume para ser utilizada. No deberíamos de rechazarla. El aporte es grandísimo. Y en el caso de la roca, pues pasa exactamente lo mismo. Excepciones, obviamente, así como el caso de la arena, que no podemos utilizar esa arena que es chocolatosa porque ha tenido un mal mantenimiento. Igual si tenemos problemas serios de planaria, de aptáceas, de majanos, de hidroides, pues tenemos que tomar la decisión si vale la pena o no rescatar esas rocas. Si he tenido un buen mantenimiento, pues aptáceas siempre van a haber. Entonces, si me decís que lo que tenés es una roca forrada en aptáceas como si fueran sodas, ya estamos hablando de otra cosa.
pero si ha tenido un buen mantenimiento no deberíamos de tener ese problema, y tanto la arena como la roca deberíamos poder rescatarla. Sí. Y entonces, don Hernán, yo me veo en este escenario. Ya tenemos todo listo, ya montamos todo al carro, lo tenemos todo empacado. Llegamos a nuestro destino y ya es el momento, como decía usted, de identificar dónde va el acuario, dónde lo colocamos. Ya lo colocamos, pusimos el mueble, todo pasó por la puerta. Entonces ya tenemos el vidrio ahí. Y entonces, ¿en qué orden hacemos las cosas? La pregunta, ¿verdad? Tenemos agua preparada y entonces comenzamos a echarle un poco de agua al acuario. Entonces la pregunta es, ¿llenamos todo el acuario o llenamos un poco y empezamos a establecer el sustrato que traemos en los baldes o los recipientes? Yo, Ricardo, pondría el aquascaping y la arena primero. Bueno, la arena como soporte luego del aquascaping. Y a partir de ahí comenzaríamos con el llenado, un llenado muy lento, de muy bajo flujo, precisamente para evitar que se haga algún desprendimiento de sedimentación. De por sí, ya va a haber alguno de estos durante todo el transporte, el movimiento del carro, etcétera. Por tanto, esa agua no hay que reutilizarla, como ya manifestó. Entonces, es tratar de derramarla hasta donde podamos, de que no mientras ya cuando se nos comienza a regar la arena, porque el volteo para derramar el agua sucia, obviamente ya ahí no se va a poder. Sacamos las primeras capas de arena y las echamos. Cuando volvamos a encontrar agua, volvemos a voltear esa cubeta para drenar un poco de esa agua y volvemos a sacar capas. Y ahí sucesivamente, pero no voltear el contenedor de una, porque ahí sí vamos a transferir. Entonces, mi recomendación es vaya por capas y vaya poniéndola al acuario, luego el aquascaping y a partir de ahí el llenado, un llenado también lento. Y resulta, don Hernán, que yo seguí ese procedimiento, pero el agua se me tornó un poco lechosa. ¿Qué hago? Mira, dentro de la preparación, el tema del carbón. Tenemos que tener listo por carbón para ponerlo, empezar. Y un muy buen sistema de filtración. ¿Qué significa eso, Ricardo? Que si tenemos la filtración mecánica, las medias sucias que quitamos del otro acuario no pueden ir sucias. O las lavamos y tenemos unas bien lavaditas para ponerlas, idealmente buscando de 50 micrones para abajo, para que nos capturen esa sedimentación que de fijo va a quedar. Y una vez que se sature, poder sustituirlas por otras iguales. Yo recomendaría 50 micrones o menos. Se van a llenar muy rápido, Ricardo, pero van a recoger todas esas. Muy bueno. Una vez que ya vemos el agua un poquito más clara, sí, puedes retirar esas medidas de 50 micrones o de menos y trabajar con las normales de 100 micrones o 200, según sea el gusto del acuarista, porque cada quien sabe cuánto desecho forma, cuánto exceso de comida hace el tipo de alimento que uno utiliza. Entonces, esas medidas de 50 micrones es meramente en los primeros días para hacer, junto con el carbón, esa parte de volver a darle la cristalinidad. Tengamos en cuenta otra cosa que es muy importante, Ricardo. En el acuario anterior, nuestros corales recibían un determinado par por la altura y posición que tenían dentro del anterior aquascaping. Y si van a quedar expuestos a una altura mayor o a una altura menor, tiene que haber un proceso de aclimatación también de la iluminación. Lo mismo que con los flujos de agua. Los corales fueron creciendo según el tipo de flujo de agua y vamos a someterlos a un flujo diferente. Entonces, tengamos cuidado de no trabajar al 100% con el flujo que estábamos acostumbrados. Si el acuario va a ser más grande, probablemente le estaremos metiendo más wave maker y tenemos que ir despacio. Como lo hemos dicho muchas veces en estos programas de acuariofilia marina, las cosas no suceden de la noche a la mañana, pero de la noche a la mañana sí nos podemos pasear fácilmente con nuestros corales. Dos puntos ahí para complementar lo que usted dijo, don Hernán. El agua debe estar también a parámetros iguales de alcalinidad, calcio y magnesio que por lo menos los más importantes, pH, salinidad
y alcalinidad, tenemos que hacer un esfuerzo de que estén iguales. De que estén, obviamente, entendamos, ese pH durante el transporte pudo haber cambiado según qué tan distante sea el traslado, como explicaba ahora, por el tema del dióxido de carbono que van a desechar los peces. Entonces eso no quita que no le hagamos un proceso de aclimatación. Lo que nos podemos saltar es el proceso de cuarentena, porque son peces y corales que ya venían de nuestro acuario y no estamos introduciendo ninguno nuevo. Eso sí, si como vamos a tener un acuario más grande, nos ilusionamos y nos emocionamos y pasamos a una tienda a comprar nuevos coralitos y nuevos peces, a eso sí hay que hacerles la cuarentena para no revolverlos con los que ya traíamos. Porque es un error bastante común y nefasto que la gente diga, voy para un acuario nuevo, yo quiero que mi familia lo vea ya montado y con los peces nuevos, y entonces es que si tenías pocos peces en un acuario mucho más grande, lo vas a ver vacío y te va a entrar la tentación. Pero tenemos que tener control de esas tentaciones, de esos impulsos que a veces nos dan como acuaristas. Y entonces, don Hernán, llenamos temperatura, pH, salinidad, alcalinidad, 4 parámetros importantes a darle seguimiento. Y tenemos el aquascape, tenemos el sustrato, estamos dándole circulación al agua para que se pueda limpiar un poco a través de la filtración mecánica, tenemos carbón también, pero los peces nos están haciendo ojos en esas bolsas. Así es. ¿En qué momento determinamos que es un buen momento de que el agua está como un ambiente que no va a causarle más estrés a los peces? Tenemos que tener en cuenta, Ricardo, y esto no es una regla que yo pueda decir, es la que hay que observar. Si la distancia fue muy larga, ese pH del pez le cambió. Entonces yo debería de abrir la bolsa y ver qué pH tiene. Y ese acuario que estoy llenando, ponerle el pH igual, ponerle la temperatura igual. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, si tengo que bajar el pH, podemos usar algunas góticas de vinagre y eso nos va a bajar temporalmente el pH. Si está muy caliente con respecto a la bolsa de los peces, un poquito ahí de hielo, en las famosas botellas de hielo que yo digo que hay que tener en la nevera. Eso es dentro de la preparación de las cosas a tener. ¿Por qué? Porque las llenamos, las congelamos y si las ocupamos ya sabemos que ahí las tenemos en una hielerita para meterlas al acuario y nivelar temperatura. Calentar la temperatura del acuario receptor pues es más fácil porque podemos echar mano, ya sea de poner a calentar un poco de agua del acuario en la cocina y vertirla posteriormente o usar un termostato. Si alguien ya lo tiene y si no quiere hacer el gasto, pues ahí está el tema de usar una olla que la señora nos preste y si lo acepta, ¿verdad? Sí, exactamente. y calentar un poco de agua. Y una pregunta, don Hernán, común que nos llega. ¿Sigo un orden para volver a meter los peces? ¿Los meto todos de un solo? ¿Cuál sería la lógica y la recomendación? Yo recomendaría, Ricardo, introducir los peces efectivamente en orden, los más agresivos hacia el final, pero sobre todo trabajar con la luz del cuarto a oscuras. No tener prendidas las lámparas del acuario. Obviamente antes de meter los peces ya has hecho las pruebas de altura de luz y cómo se ve, si me diste spar y todo eso, está perfecto. Pero una vez que lo hagamos, apaguemos esas luces cuando viene el proceso de introducción. No está pegado al techo tampoco comprarnos un bombillo rojo, ponerlo en el cuarto y utilizarlo para ayudarnos y tener visibilidad y introducir esos peces. De dejar el cuarto con la luz luego apagada y dejar que el proceso natural al día siguiente pues los peces vayan descubriendo el nuevo entorno. Ya nosotros entonces introducimos los peces, una recomendación muy acertada, los más agresivos de último, ¿verdad? Para que los menos agresivos y los más inofensivos puedan tener tiempo de acomodarse. Buscar refugios. De buscar refugio. Así es. Eso es un momento de conmoción en el acuario. Todo el mundo está empezando porque tenían sus territorios, tenían sus cuevas, tenían sus lugares de descanso, ahora tiene que volverse a armar toda esa lógica. Y no vertir el agua de la bolsa. Y entonces nos encontramos ahora con la etapa de los corales, que los corales en bolsa pues aguantan mucho más que los peces. Hay que
¿verdad? De nuevo, hay que tener en cuenta el parámetro de las bolsas también que vienen versus el parámetro del acuario. Ahí sí van a ser más sensibles al tema de alcalinidad. Entonces, nuevamente, es importante tener claro cuáles eran esos parámetros que teníamos para que el acuario y receptor estén en iguales condiciones. Igual va a haber un proceso donde el agua de donde viene ese coral se pudo haber calentado, se pudo haber enfriado, que el pH le pudo haber cambiado, no tanto como a los peces, porque el desecho metabólico no es tan fuerte como el de los peces, pero pueden haber pequeñas variaciones. Si ha habido trayectos muy largos. Si son trayectos cortos, Ricardo, no va a haber mayor problema, pero sí el tema de temperatura y alcalinidad, salinidad, sería de observar. Así es. Y entonces vamos a, que es un proceso lento, tampoco es tan rápido, ¿verdad? Porque remover corales es un proceso lento. Volver a establecer los corales y empezar a pegarlos también es un proceso. Sí. Yo diría, Ricardo, que no los peguen, mi recomendación sería esa, no los peguen permanentemente. Acordemos lo que te decía sobre que el aquascaping es diferente, que el par de luz puede ser, que las corrientes, y tenemos que ver cómo nos reacciona ese coral. Puede ser que no le esté gustando, y entonces llevamos ya esa es la otra parte. A ver, hablamos de 3 etapas en esto: la de preparación, la del día D, ¿verdad? Y luego el post. Ese post significa, entre otras cosas, para el caso de los corales, esa observación que tenemos que darle, cómo se está comportando, cómo está extendiendo o no el coral, los pólipos, hay algo que le está disgustando, y eventualmente tendríamos que reacomodar en otra posición ese coral, o darle, simplemente haces un pequeño volteo. Sí, o inclusive utilizar racks, ¿verdad? Para ponerlos ¿verdad? En posiciones similares a los que estaban, con un par similar, pero que nos dé la flexibilidad de poder ubicarlo con más calma, porque estamos muy abrumados con tantas cosas. Si fuera mi acuario, Ricardo, yo lo haría, los corales no los llego a ubicar en su posición. Probablemente los estaría colocando en algunos racks o cerca del piso sin que se toquen, simplemente para que se desestresen y se acostumbren a las nuevas condiciones de agua, y al día siguiente con calma voy uno a otro acomodándolos. Obviamente también uno tiene un mapa mental. Ya conozco mi colonia, esta colonia tiene estos requerimientos de flujo, iluminación, y voy pensando, ya tengo pensado el espacio donde irá ubicada. Y entonces esas partes, digamos, se facilita. Esos son espacios que ya están reservados. Si tengo la tranquilidad, porque ya conozco muy bien mi coral, cómo se comporta y demás, y lo quiero ubicar de una vez en su punto final, pues proceda. Eso depende mucho del conocimiento que tenga el acuarista y su experiencia. Así es, don Hernán. Entonces ya establecimos el sustrato, establecimos la roca, establecimos el agua, la filtración mecánica, carbón, tenemos los peces ya introducidos en el acuario, tenemos los corales en una posición intermedia o por lo menos temporal. ¿Qué hacemos a partir de ese momento? Ok, Ricardo, ya en la etapa post instalación, yo no recomendaría, si tiene alguien un UV, que todavía lo conecte, porque estamos hablando de que si aumentamos la cantidad de roca que estábamos ciclando, tenemos que mantener la posibilidad de que esa colonia bacteriana se siga extendiendo y tomando la arena nueva que pusimos o las rocas nuevas que pusimos, y bien que mal el UV no va a jugar a nuestro favor, salvo que sea de una potencia muy baja, que simplemente sea para clarificar el agua. El seguimiento de los parámetros importantes, sí, yo recomendaría hágalo día a día. ¿Por qué? Porque yo no conozco la nueva ubicación, la nueva zona, cómo se comporta el agua en la madrugada, la temperatura en la madrugada, en la tarde, etcétera. Probablemente hay un resentimiento en los corales por el cambio, y no es de extrañar que haya una menor demanda por un tiempo de alcalinidad. Entonces, si yo tengo una dosificación determinada, tengo que tener claro que era para el acuario de menor tamaño, pero que no necesariamente por pasarme a uno más grande va a haber una mayor demanda de la noche a la mañana. No necesariamente. Por el contrario, puede haber una disminución porque el coral se está acostumbrando al nuevo entorno, y
no está haciendo demanda. Entonces, medir alcalinidad es importante, medir la salinidad, algún ajuste. Recordemos el tema de evaporación. Si es una zona muy caliente, pues va a evaporar el agua más rápidamente. El tema del reservorio, se está comportando o no. Estoy usando el mismo reservorio que tenía antes y andaba ajustado, y ahora la nueva ubicación me hace pasarme a un reservorio más grande. Y sobre todo, aunque tengamos la tranquilidad de que todo va caminando bien, Ricardo, yo recomendaría no le dé comida a los peces en los siguientes 3 días. Luego hágalo aumentando de menor a mayor la ración, y haga, aunque sea por profilaxis, mediciones de amoníaco todos los días. Así es, don Hernán, y creo que para complementar todas esas recomendaciones, acompáñese de alguien de confianza en este proceso. Ojalá que alguien que le meta un poquito el hombro a uno, que pueda tener conocimiento también, porque se las trae, es un movimiento, eso se las trae. Ricardo, mover un acuario es muy pesado para una sola persona. Uno debería de pedirle ayuda a los amigos, porque hay muchas cosas involucradas y siempre van a haber emergencias de última hora. Así es. Esa bomba que nunca le dimos mantenimiento, esa bomba de retorno nunca le dimos mantenimiento, la apagamos y en la nueva ubicación no le dio la gana de levantar. Así es, don Hernán, pero apenas raspamos el tema, don Hernán, y ya se nos fue el tiempo. Pero eso, esperamos que los consejos que hayamos compartido en esta mañana sean de mucha utilidad para ustedes, porque es una situación muy común. Entonces, esperamos que lo que expusimos hoy sea una guía, por lo menos para que podamos reflexionar acerca de la planificación que requiere mover un acuario a otra localización. Y aquellas personas que no conocen el sitio web de la asociación, donde pueden encontrar todos los podcasts de los programas de acuariofilia que hemos emitido, pueden ingresar a www.asocamcr.org. Ahí encuentran la pestaña de podcast y tendrán acceso a todos los materiales. Y por supuesto, Ricardo, invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales de la asociación. Tenemos el canal de YouTube como ASOCAMCR también, y pueden buscarnos en Facebook como Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, y en Instagram también estamos presentes. Enviándoles un caluroso saludo también a todos los que comentan este programa y nos mandan sus mensajes, que sigan apoyándonos, y estamos acá para poder entregar por lo menos un poquito de mejor información, y si no, pues un rato de buen entretenimiento. Así es que feliz fin de semana a todos. Siga usted en compañía de la Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.